similar a veces lo que Dios utiliza para que nosotros reaccionemos, para que nosotros nos demos cuenta de que hay situaciones y hay procesos que van a formar nuestro carácter y serán de aprendizaje, y al final, si aprendemos la lección, todo va a obrar a bien para aquellos que aman a Dios. Repito, fíjese que todo el mundo se basa a eso y está pasando una tormenta, pero quizás no se ha dado cuenta que todavía no está haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan, pero sigue diciendo todo va a obrar a bien, todo va a obrar a bien. Léalo completo para los que aman a Dios. Y el que ama a Dios, dice la palabra, Jesús hablando, si me amas, guarda mi palabra, obedece mi palabra. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que traer carneros delante del Señor. El obedecer es el resultado de una relación de tú con Dios que hace que tú puedas, aunque no te guste, aunque te resulte difícil, pero qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Sonríase que Cristo le ama. Nosotros no estamos acostumbrados, sobre todo tengo que decirlo con mucha verdad, yo soy puertorriqueña, de pura cepa, nací en Nueva York, pero yo creo que he dado mayor mi vida en esta tierra donde son mis padres y donde me creo totalmente puertorriqueña, aunque nací en el Bronx, pues allá vivían, ¿qué voy a hacer? Pero he defendido esta tierra, he peleado por ella, y he trabajado en ella porque amo esta tierra. Pero cuando conozco al puertorriqueño, durante casi 40 años pastoreando, me doy cuenta que nosotros somos un poquito fuertes, no tanto, poquito. Entonces, en Estados Unidos, todas las otras culturas son como más dóciles, pero cuando hablan de boricua, tú sabes, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Somos los hermanos se ríen. Sé que estamos hablando un idioma que todo el mundo entiende, gloria a Dios. Pero lo que quiero decirte es que tenemos que ser dóciles, tenemos que tener un espíritu enseñable, tenemos que aprender continuamente, desaprender de lo que venimos del mundo para comenzar a aprender lo que Dios establece en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los madianitas prevalecían contra el pueblo de Dios, pues el respaldo de Dios no estaba con Israel. Y cada vez el pueblo madianita prevalecía y los derrotaba, y por eso tuvieron que hacer, en vez de prevalecer y enfrentar, huían, hicieron cuevas, hicieron cavernas, lugares fortificados en los montes para vivir y refugiarse allí. ¿Cómo es posible que tú te adaptes a la crisis? Nosotros no estamos llamados a adaptarnos a crisis. Nosotros estamos llamados a ver qué es lo que está pasando y resolver esa crisis. Porque tenemos al más grande, al todopoderoso Dios. Tenemos que escudriñar nuestros caminos. Tenemos que meditar, mirarnos por dentro, hacer una introspección y decirle: Señor, contra ti he pecado, perdóname, algo anda mal. Quiero que me reveles qué es lo que está mal y quiero reivindicarme delante de ti. Porque fuera de Él no hay prosperidad, fuera de Él no hay bendición. No importa lo que tú hagas, las estrategias que tú tengas, si la bendición de Dios no está en el asunto, no importa cómo tú trates y te esfuerces, tienes que entender que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oh, gloria a Dios. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Esto es un tiempo donde se va a ver el verde de tu finca, de tu campo, de tu viña, como le pasó a Nabot. Qué belleza la viña de Nabot, tanto que el rey y sobre todo Jezabel quería esa viña. Véndeme la viña, no, líbreme Jehová. ¿Quién? ¿Y quién estaba pidiéndola? El rey. ¿Y qué decía Nabot? Líbreme Jehová de yo vender. En otras palabras, yo no puedo ceder lo que Jehová me entregó para dártelo a ti, rey.
Qué principios impresionantes. Los madianitas prevalecían. Qué triste, el respaldo de Dios no estaba ahí. Cada vez que Israel sembraba en el valle y estaba a punto de tomar la cosecha, aparecía Madián. El pueblo madianita, quien atacaba a Israel, recogía todos los frutos, destruían todo lo que quedaba y no dejaban alimento para Israel ni para sus ganados. Vamos a leerla acá. Aleluya. El mismo capítulo 6. En el verso 3 dice: sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Yo no sé en qué punto tú estás hoy. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer ni a Israel, ni a las ovejas, ni los bueyes, ni los asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, verso 6, empobrecía Israel en gran manera, pero había una causa. Madián y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Cómo salimos de las crisis? Clamando a Jehová. ¿Cómo salimos del problema? Clamando a Jehová. Si hay algo que no está bien, clama a mí, yo te responderé. No hay por qué seguir en la crisis, no hay por qué seguir en la derrota. Lo que hay es que pedirle al Señor: Señor, perdónanos, dirígenos, ayúdanos. Gloria a Dios. Entonces clamaron a Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y cuando los hijos, verso 7, clamaron, los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un profeta, un varón profeta. Gracias, Jesús, porque siempre tú envías a alguien para hablar a tu pueblo. Envió Dios un profeta y dice, el cual les dijo: así ha dicho Dios, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, porque Dios seguía siendo el Dios de Israel a pesar de su crisis, a pesar de su hambre, a pesar de su pecado, a pesar de que habían hecho lo malo ante los ojos de Él. Dios no niega a sus hijos porque hayan pecado. Dios no te niega porque hayas fallado. Dios no te da una patada y se olvida de ti porque cometiste un error. Todo lo contrario, Dios te sacude de alguna manera a ver si tú vuelves y lo miras a Él y reconoces que Él te ha amado, que Él te ama, que Él te quiere, que Él quiere ayudarte, que Él tiene todo lo que necesitamos para seguir hacia adelante. Qué fácil es desechar y despreciar, pero qué tal cuando ese Dios a quien amamos ahora, pero porque Él nos amó primero, está esperando que nosotros vayamos a Él, está esperando que nosotros nos humillemos delante de Jehová. Aleluya. El día que clamé, Él me respondió. Clama a mí, te dice el Señor. Estás corriendo para todo lugar, llamas a todo el mundo, buscas consejo en todo el mundo, pero no buscas el consejo de Dios. No clamas a Él, busca del Señor, busca del Señor. Siempre habrá una puerta que se abra, siempre habrá una salida, porque no va a haber una prueba sin causa, pero tampoco la prueba va a prevalecer para siempre. El desierto es un tiempo solamente limitado, tiene fecha de caducidad, pero tú, depende de ti, depende de ti, depende de mí, depende de lo que vamos a hacer, de qué decisiones vamos a tomar. Vas a seguir postrado, arrastrado, empobrecido, todo el mundo señalándote, siendo tú un hijo de Dios, porque no te niega. Usted lee conmigo lo que dice aquí. Aleluya. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo fui quien los hice salir de Egipto, yo fui quien los saqué de la casa de servidumbre. Aleluya.
Hay veces que el Señor nos tiene que recordar de dónde nos sacó. ¿Qué es lo que hizo en el pasado para que ahora tú no te pongas orgulloso y te olvides de Dios? O si acaso estás pasando un momento de dificultad, sepas que todavía sigue siendo Dios en el cielo, pero también sigue siendo Dios en la tierra para ti. Gloria a Dios. Y le dice esta palabra: los saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. O sea, yo saqué a todo el mundo de la tierra que estaban ocupando, que era para ustedes, y le entregué esta tierra. Y ahora ustedes están haciendo cueva en los montes, están metidos escondidos cuando esta tierra es de ustedes. ¿Alguien está escuchando lo que le estoy diciendo? La iglesia de Cristo no está para estar escondida, ni estar resentida, ni asustada, ni estar afligida por todo lo que está pasando. Es tiempo de reconozcamos que Dios nos ha plantado en esta isla, que Dios nos ha plantado en este lugar y que nosotros no somos los que vamos a retroceder. Alguien más tendrá que retroceder. Y si hemos fallado y perdido cierto terreno, territorio, valor en algunas áreas, tenemos que recuperarlo. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Clamando a Dios, buscando a Dios, reconociendo a Dios, reconociendo que de Él es el poder. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y dice: les di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Ojo, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Hermano, yo me voy a detener aquí. Y lo primero que le voy a decir es que hay mucho ruido allá afuera. Y nos quieren intimidar. Y nos quieren arrinconar. Y aquí el reclamo primordial de Dios es que le cogieron miedo a los moabitas. Le cogieron miedo a sus dioses. Y en vez de ellos plantarse firmemente en el nombre de Jehová, comenzaron a retroceder y a esconderse. Y el Señor me decía esta tarde mientras oraba, decía: Señor, porque siempre es un gran desafío pararse en este altar y alimentar un pueblo que no solamente es un pueblo, es una nación, que no solamente es esta nación, es a las naciones. Es un gran desafío. Hermano, hay mucho ruido para que la iglesia se calle. Hay muchas amenazas para que nosotros nos avergoncemos de lo que nosotros somos, de nuestra identidad en Cristo, de nuestra personalidad y ciudadanía espiritual, que no la vamos a entregar ni esconderla ni avergonzarnos de ella. Todo lo contrario, diré donde quiera que le sirva a un Cristo vivo y de poder, y que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El fundamento es Cristo, y sobre esa roca yo estoy parada, y usted también. No dejemos de... No nos permita nadie, ni gobierno, ni leyes, ni grupitos que hacen mucho ruido, ni prensa, ni nada que nos arrincone. Nosotros sabemos en quién hemos creído, y de la misma manera que el Señor le dijo a su pueblo Israel: yo te entrego esa tierra. Ellos tienen sus dioses, como quien dice, tienen sus estrategias. No le cojas miedo, no te intimides ante ellos, no le tomes ningún valor a lo que ellos dicen, porque mayor soy yo contigo que ellos en el mundo. Alguien puede reconocer que hay un Dios todopoderoso que nos está diciendo: adelante, pueblo, no tengan temor. Yo soy el dueño del oro y la plata, pero yo soy Jehová guerrero. Hay que salir de la crisis. Hay gente asustada, hay gente atemorizada, hay gente pasando por una crisis porque le está permitiendo a los madianitas tomar el fruto de su trabajo, de su bendición, de su vida. En el nombre de Jesús hoy se quebranta todo yugo de temor, se quebranta, se rompen las cadenas.
Shekababa. Shekabababa. Alguien tiene que reconocer que a ese verso es tan importante. Yo se los dije que no tuvieran temor a los dioses de los amorreos. Hoy podemos decir a las noticias: al que no hables, al que no prediques, al que no digas a lo malo, malo, ni a lo bueno, bueno, a que no publiques nada porque Facebook te lo quita, dice que eso no se debe decir. Está fuerte, hermano. Pero de eso depende tu bendición. Dios en la empresa, Dios en tu vida, Dios en tu trabajo, Dios en tu hogar, Dios en tu familia, Dios en todo lugar. Aleluya. Qué grande es el Señor. Y dice: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Y cuál fue la desobediencia? Vinieron todo ese revolú de gente con caballos y con todo a tomar todo el fruto de la tierra, y ellos, en vez de enfrentar, salieron cogiendo y le entregaron todo, salieron huyendo. Nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Sabes cuántas cosas? Mire, cuando nosotros empezamos cuando comenzó esta iglesia, en una madrugada como a las 4 de la mañana, a las 3, hubo una explosión en la parte de abajo. Nosotros estábamos durmiendo arriba en la casita, y la explosión fue tan grande que caímos de pie. Fue una bomba. Yo dije: aquí tiraron una bomba, porque estaban enojados el diablo por la iglesia abajo, donde comenzó. Que hoy vi un visual que me trajo Facebook a la memoria. ¿Lo pudiste ver, Frankie? Donde estoy yo así con una guitarrita y Señor con un chalequito, una nena, dito. Y Pablo allí al ladito mío en un altar que era un panel de esto. Yo cabía con la guitarra y Pablo al lado. Y el diablo estaba tan enojado. Y sigue enojado. Qué bueno que está enojado. Que mandó un toro con unos cuernos bien grandes y chocó contra los cristales y le explotó. Aquello fue como una bomba. Salió Marisol, salimos nosotros corriendo y agestamos al toro. Pablo dijo: mira para allá, que un toro se meta aquí, pero eso es grandísimo. Para ese tiempo nada de esas casas estaban ahí. La Providencia ni terraza, nada de eso existía. Todo eso era tierra. Hermano, y no aparecía el dueño del toro. Y la iglesia estaba empezando. Entonces Pablo llamó a Justo y agestaron el toro. Y fueron a un sitio que pensaban que el toro era de él. Y como vio los daños, dijo: no, el toro no es mío, era de él. Vendimos el toro, ¿verdad, pastor? Se lo llevó para Corozal, lo vendió allí en el... ¿Cómo se llama eso? El matadero. Y lo cogimos de ofrenda para seguir construyendo. Todo obra bien para los que aman a Dios. Un toro arrestado. A nosotros nos han pasado cosas, ¿sabe? No crea. Otro día pusieron el lagartijo con el lazo, con el conjuro, con la vaina. Mire, me dio un coraje. Pero eso era los madianitas, tratando de que nosotros nos asustáramos y nos fuéramos. Y coge el lagartijo, el pobrecito, lo tiré en nombre de Jesús. Otro día, la escuela bíblica, la marquesina de nosotros. Viene un señor, que yo no me estoy viendo, no creo, porque ya murió de cáncer, bendito. Puso el carro de espalda. Para ese tiempo los carros quemaban gasolina. Ahora todo es por inyector y cositas chéveres, pero antes eran carburadores. ¿Alguien sabe de eso? Yo no, pero lo olía. Y el carro botaba humo y los niños con constancia en la marquesina, dándole clase bíblica a los niños. Y aquel hombre se puso de espalda en mi marquesina, en mi driveway. Aceleró el carro y llenó de humo toda la marquesina. Hermano, no.
Tan fácil, usted está aquí en la gloria. Pero los madianitas quisieron tomar el fruto de este ministerio. ¿Y sabe qué? Se enfrentó con Jehová de los ejércitos. No pudo. Alguien te está intimidando para que te rinda, para que se te quite la inspiración, para que ya no tengas el deseo de seguir. Te tengo una noticia: no permitas que eso suceda, porque el fruto será grande, la victoria es más grande, aleluya. Pero sabe una cosa, no puedes permitir que el infierno te intimide por las pruebas, por las batallas que estás pasando. De todas ellas te va a librar el Señor. Esas son 2 o 3 cositas de las que hemos vivido. Y llamar a la policía y decirle en aquel entonces lo que nos sucedió. Y que nos dijeran: no se puede hacer nada. Está bien. A lo mejor estaba virando el carro así, virándolo. Muchas cosas. Pero hay batallas que hay que pelearlas en el espíritu. No se pueden pelear en la forma natural. Amén. Así que es bien importante, eran tiempos difíciles, tiempos de frustración, pues no podían ver el fruto de su trabajo porque tampoco lo habían enfrentado, se habían intimidado. Y el Señor les dice: oiga, ustedes me han fallado, yo les dije que no le tuvieran miedo. Pero el Señor escuchó el clamor. Quizás en el pasado cometiste el error de rendirte, de retirarte. Pero esto es una noche de reivindicarte, de ponerte sobre tus pies, de reconocer al Dios que te ha llamado y que dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin. Él está contigo. Mire lo que dice. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo se llamaba como Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, también estaba escondiendo cosas, pero era esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, hermano, mirándole Jehová, ¿quién lo miró? Palabras mayores. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aleluya, aleluya. La pobreza de Israel era tan evidente que la gente estaba muriendo de hambre. No había forma de que ellos comieran, pero aquí había un muchacho que había levantado una estrategia y a pesar de todo estaba enojado. Dice la palabra, es maravilloso ver cómo aquel clamor del pueblo envía al ángel de Jehová. Es maravilloso ver que en medio de nuestras debilidades el Señor escucha nuestros clamores, aleluya, y envía a su ángel para socorrernos. Hay respuesta del cielo cuando el pueblo clama. Diga conmigo, hay respuesta del cielo. Hay respuesta del cielo cuando el pueblo clama. Hay respuesta del cielo. Por eso no dejemos de clamar. ¿A quién iremos? ¿A dónde acudir? ¿Quién nos ayudará? Eso del chapulín, eso fue una broma, hermano. No se crea eso. La gente piensa en los héroes estos, los superhéroes, los adventures. No, hermano, qué lindo es poder verlo. Vaya a ver a Batman si quiere verlo, no hay problema. Para mi tiempo era Batman y Robin, no era Star Wars. Y los picapiedras. Pero Pedro realmente no hacía gran cosa que no fuera cometer errores. Y hasta, ¿sabe quién? Popeye. Oh, eso era una cosa maravillosa. El marino. Pero todo eso son fábulas, fantasías. Pero el verdadero héroe,
El verdadero superhéroe es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. El hombre tiene que imaginarse superhéroe, porque qué bonito es que venga a salvarnos. El único que nos salva se llama Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en Él confía. Gracias, Jesús. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Una manifestación visible de Dios. Y los escritores dicen la teofanía misma de Dios. La Biblia nos enseña que Gedeón estaba gobernado por el miedo. Por eso sacudía el trigo para esconderlo de los madianitas. Dios le habla a Gedeón y le dice: Dios está contigo. ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir que está contigo? Dile que está a tu lado. Dios está contigo. Dios está contigo. Es una verdad a veces difícil de creer, sobre todo cuando estamos pasando un momento de dificultad. Quiero reconocer en esta noche maravillosa, decirte hoy desde este altar, a ti que me escuchas presente y a ti que me estás viendo a través de las redes o a través de la televisión, que Dios está contigo. Una vez más te lo voy a decir: Dios está contigo. No te mires tu parecer, no mires tu debilidad, no mires tu flaqueza. Dios está contigo. Alguien puede creer eso en esta hora. Dios está contigo. 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 Es una verdad. Sobre todo en un momento cuando las circunstancias son duras y difíciles, nos opaca, nos turba el problema. Pero creer que el Señor está con nosotros todos los días es parte de actualizar y accionar nuestra fe. Fe que agrada a Dios. Y Dios le añade y le dice: varón esforzado y valiente. No crea usted que no es un esfuerzo sacudir el trigo, esconderlo, hermano. Eso estaba haciendo un esfuerzo allí. Tengamos en cuenta que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Le dijo esforzado, pero la palabra que no le cabía era valiente. No era muy valiente. ¿Qué estaba haciendo? Todo para esconderse. No te creas las mentiras que el enemigo te ha susurrado en el oído, que tú no puedes, que tú no sirves, que estás enfermo, que estás acabado, que no te va a ir bien. Mentiras del diablo. Si Dios por mí y conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Algo grande está a punto de desatarse para un pueblo que ha creído. Vienen cosas del norte, del sur, del este y del oeste. Vienen bendiciones, aleluya, galopando sobre ti. Los dromedarios que habla Isaías vienen de camino. Hay un ruido en la tierra. Hay un hay un temblor en la tierra que anuncia bendición. Que anuncia bendición para los que hemos creído. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios no nos ha desamparado. En medio de la dificultad, Dios nos capacita para superar los obstáculos y vencer al enemigo. Dios le dice a Gedeón: ve con tu fuerza, con esta tu fuerza, porque yo te envío. Lamentablemente Gedeón sigue mirando más los obstáculos y sus limitaciones que el poder de Dios. Cuidado lo que estamos atendiendo. Muchas veces sin querer nos contagiamos. Si caminas con alguien negativo, se te va a pegar la negatividad. Si caminas con alguien que le cree a Dios por encima, no es que neguemos la realidad, pero tenemos que decir: en Dios haremos proeza y Él se va a encargar de los enemigos. El lunes le decía a Dios a los hombres: hay que cruzar al otro lado. Claro que sí. Dios está diciéndonos: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si este es un tiempo, hay que creer en este tiempo. Dios honra la fe. Dios honra la fe. Aleluya. Aleluya. Dios no nos ha desamparado. Gedeón seguía mirando más los obstáculos y sus limitaciones. Por eso destaca la pobreza de su familia. Mira lo que dice.
Aleluya. Verso 16. Jehová le dice, verso 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Oye, le estás diciendo al dueño del oro y la plata que tú eres pobre. Le estás diciendo que eres el más pequeño cuando ya él lo sabe. Aleluya. Y Jehová le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Yo no sé qué es lo que tú tienes que enfrentar esta noche, pero yo sé que Dios nos está hablando en esta noche. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia, todavía está preguntando, delante de ti me des una señal de que tú me has hablado. Y ahí está la prueba que él pidió. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda. Ahí se puso la cosa muy difícil. Un hombre que dice que es pobre, que la familia es muy pobre, pero está diciendo: yo voy a sacar una ofrenda. O sea que el más pobre tiene una ofrenda para darle a Dios. Mira lo que dice, alaba: yo voy a buscar mi ofrenda y la voy a poner delante de ti. Y el Señor le responde: yo voy a esperar a que tú vuelvas. Y entró Gedeón, preparó un cabrito. Alaba, un cabrito en tiempo de hambre es lo más, el filete miñón más rico. De hecho, a mí el cabrito, ¿a cuánto le gusta el cabrito? En fricasé, bien hecho. Gloria, mira, ya todo el mundo se quiere ir. No, todavía. Y lo preparó. Con panes sin levadura, un efa de harina, lo puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña. Toda ofrenda que se entrega al Señor se pone sobre la roca. En otras palabras, se la estás entregando al Señor mismo. Gloria a Dios. Y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne, los panes sin levadura, subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Pero luego sigue diciendo la palabra que él siguió pidiendo señales. Después te lo lee, porque si no, nos quedamos acá. Pero el miedo y la incredulidad seguían afligiendo al pueblo, hasta que Dios definitivamente influyó sobre Gedeón de tal manera que Gedeón tuvo la mayor victoria sobre un pueblo enemigo. Después usted sigue leyendo, donde vemos que un hombre con solamente 300 vencen a miles y miles de gente. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Que no se trata de los muchos, se trata del poder de Dios. Se trata del poder de Dios en nosotros. Dos en acuerdo son mayoría. Y uno clamando activa a los dos. Y uno que clama activa al Dios del cielo. Y activa el poder sobre un pueblo que está aterrado. Cambia el temor en valentía. Cambia los corazones aterrados y miedosos en corazones valientes y poderosos. Que son, porque una cosa es que 22,000 se voltearan. Pero yo me quedo pensando en esos 300 que se quedaron. ¿Qué clase de corazón tenían? Ellos tienen que haberse contado 300. ¿Cómo le vamos a enfrentar? Dios puso en el corazón de esos valientes una visión, una óptica de victoria. Porque en lo natural no hay forma. ¿Dónde está la nena? Cántamelo. Porque en lo natural son cosas que no son normales. Son cosas sobrenaturales que por la fe sucederán. No importa que las otras empresas sean más grandes. Si la tuya es de Dios, la tuya se va a comer a las más grandes.
No importa, anda, lava, soja, ya. Pueden haber otros, no importa, pero la tuya tiene una unción de victoria y una óptica de victoria que no la tienen los demás, porque tienen un llamado de Dios a victoria, tienen un llamado de Dios a vencer, tienen un llamado de Dios a sobreponerse. Por eso tú tienes que creer en ese Dios tan grande que te ha llamado y te dice: ve con tu fuerza, ve con tu fuerza, y la victoria está garantizada. Porque en tu fuerza no es, en la fuerza de Él, en obediencia a lo que te dice. Oh, Shakata. Vayan pasando, vaya poniéndose de pie. Después, Gedeón, la palabra Gedeón, no pude desmenuzarlo todo, pero la palabra Gedeón, el nombre, significa el que rompe. No había uno solo que se atreviese a salir ni de la cueva ni de los lugares donde se habían metido, pero había uno afuera sacudiendo el trigo y escondiendo la comida. Y Dios le dice: te llamo a ti porque tú eres el que va a romper este espíritu de miedo que hay sobre este pueblo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Puedes salir de la crisis. Puedes salir de la crisis. Saca de ti el miedo, la incredulidad. Son las armas que el enemigo está utilizando para afligir al pueblo, para mantener al creyente impedido de que Dios se cumpla todo lo que le ha prometido. Porque cuando nosotros nos llenamos de temor y de miedo, nosotros nos paralizamos. Pero cuando nos llenamos de fe y de poder, nosotros avanzamos en el nombre de Jesús. Y Dios se agrada de que le creamos a Él. Aleluya. Cántame la primera estrofecita esa. Gracias, Jesús. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en ese lugar. Gracias, Jesús. Aunque parezca locura, Yes. aunque sé que no es normal, por la fe Algo grande hará Dios. sucederá. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Ángeles del cielo vengan a cantar. Si hay alguien aquí en esta noche que no le ha entregado su corazón a Jesús, esta es una noche especial para recibir a Jesús. Si hay alguien aquí que está siendo amenazado por el mismo infierno y se ha llenado de temor, de angustia, de aflicción, mire, hermano, mi invitación, porque más que los 300, más que todo, es la enseñanza de que Dios le había dicho a aquel pueblo: no tengan miedo, no tengan miedo. Y se llenaron de miedo. La evidencia está que levantaron casa en las cuevas, cedieron el terreno, cedieron su lugar. Y la palabra, hay una palabra muy linda que dice que aunque el enemigo se levante contra ti, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. Dios bendiga a estos jóvenes. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Fuera todo espíritu de temor. Es impresionante lo que Dios es capaz de hacer. Dios bendiga a esta joven tan linda. Dios la bendiga. Gracias, Jesús. Pastora Delia, por favor. Pastor Ramón, vamos a orar. Y Pastor Rafa, por favor, estos dos varones que están aquí, vengan, vamos a orar. Oh, aleluya. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en ese lugar. Yes, Lord. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Aleluya. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. 300. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe Gracias, Señor. sucederá.
La victoria está garantizada. La victoria está garantizada en el nombre de Jesús. Muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Padre, bendice a estos jóvenes. Rompe esas cadenas, desate esas ligaduras en el nombre de Jesús. Los que están a través de la pantalla, Señor, enviamos tu palabra de salud, de liberación ahora mismo. Quita toda aflicción, todo espíritu de temor del pueblo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, renueva la fuerza, renueva las fuerzas, renueva las fuerzas, renueva las fuerzas en el nombre de Jesús. Padre, se rompen las cadenas. Gracias, Jesús. Después usted se lee todo, ¿verdad? El capítulo. Se va a dar cuenta que el pueblo se había sometido a la intimidación y a los dioses paganos. Ahí estuvo su desobediencia. Pero Dios, que escucha un clamor, que escucha el clamor de los que clamamos a Él, respondió e hizo una estrategia de guerra nunca antes vista. Que un pueblo de 300 hombres ante un ejército gigantesco venciera a los madianitas para la gloria del Señor. Hoy yo te digo que tú y Dios son mayoría. Que tú y Dios somos mayoría. Amén. Les recuerdo, mis amados, que si el Señor no ha venido antes, usted esté preparado siempre. El domingo aquí hay un servicio glorioso. El viernes nuestros jóvenes. Y siga, para el domingo vamos a tener unas invitaciones para que usted pueda llevarlas, procúrelas. Este Maribel las va a tener para Viernes Santo y domingo, para darle los horarios y todo. Hermano, invite la gente está deseosa que usted los invite. Uno invita a la gente que uno ama a los lugares mejores. Y esto es un lugar maravilloso para estar. Amén. El trato de Dios con este niño, tranquilo. Solo Dios sabe lo que está haciendo acá. Tranquilo. Amén. Padre, te damos las gracias. Qué maravillosa experiencia de adoración. Qué bello, Señor, cuando tu presencia es tan real. Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Vamos confiados, plenamente convencidos de que tú nos has llamado para esta hora. Y hoy tú le dices a tu pueblo, varones valientes y esforzados, tendremos la victoria sobre cualquiera sea la situación. Y si estamos pasando por un momento de dificultad, tú nos darás la victoria siempre. En el nombre de Jesús, danos un sueño reparador. Guárdanos y envía a tu ángel con nosotros hasta nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángeles del cielo están cantando con nosotros. Oh, gloria. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales. Por la fe sucede.